Belleza. 787-278-6300. Y ya lo tenemos con nosotros, así como lo anunciamos esta mañanita, el doctor William Ruiz, ginecólogo. Doctor, le damos la bienvenida. Saludos a todo Puerto Rico, qué hermoso estar de nuevo en casa. Ay, sí, aquí en casita sabemos que hay mucha todavía confusión, mucha gente. Ayer precisamente me escribió una embarazada y me dice, llegó el momento donde me tiemblan las piernas, ya en los próximos días va a parir, pero está un poco ansiosa, nerviosa por todo lo que está pasando. Mira, no es para menos. Ajá. No es para menos porque obviamente cuando ve las noticias, y sí, me estaba revolcando en el asiento, en la cama, en todos lados. ¿Verdad que sí? Cuando lo escuchó. O sea, no puede ser, o sea, seguimos confundiendo a la gente, ¿no? Uh-huh. Y yo públicamente lo digo, yo no soy fanático de Fauci y no voy a decir por qué, pero busqué por qué por los pasados 40 años y tiene historia. ¿Cómo podemos decir? Pues también de nuestro amado presidente. Pues todo el mundo tiene su historia, ¿no? Y usted tiene que analizar ciertas cosas y cómo la gente responde y por qué. Hay gente que dice que no, mire, borra el pasado, tíralo para atrás. Sí es para no repetir la misma historia, pero no lo borres, como dice la Biblia. Acuérdate de donde Dios te sacó, porque el acordarte te ayuda a no cometer errores. Es decir, por ahí no voy a caminar. La memoria trabaja en ese sentido, decirte, esto no lo voy a hacer, porque obviamente me produce daño. Y es muy triste pensar que desde que empezó esta epidemia todo el mundo está dando opiniones y entonces la opinión de hoy es esta y esto es lo que tienes que hacer y lo que tienes que hacer. Entonces tenemos un mundo totalmente cauterizado por la información y al otro día te cambian los muñequitos. No, entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú le vas a decir a la gente? ¿Qué uno hace en esos casos, doctor? Porque la gente se confunde. Mira, a veces hay que quedarse quieto y conocer que Jehová es Dios. Ajá. Y hay momentos que hay que hacer lo que Dios le dijo al profeta: cómete la torta y sal de la cueva. O sea, hay que estar presto al oído. Hay que estar bien sincronizado y como dice la Biblia, lo escuchas todo, retienes lo bueno y desechas lo malo. Cuando tú ves una persona que te dice una cosa hoy y otra mañana, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú crees que puedes confiar? No. Entonces tú buscas donde hay consistencia. Hay consistencia de que hay una pandemia. Hay consistencia que hay gente que se infecta y gente que no. Hay consistencia en ciertos estudios científicos. Busca las personas que hablan verdad y síguelas. Y donde esa persona que te habla verdad te dice no sé y calla, tú también debes callar. Ese debe ser el orden. Te lo digo porque recibo mucha gente ansiosa en la familia, en la oficina. Y los familiares, precisamente porque va a dar a luz cómo está el hospital. Es como repetir lo mismo. Y creo que lo he dicho, yo no sé si por cuarta, quinta o sexta vez a través de las ondas radiales, los hospitales están preparados. Sí. Ante esta crisis todo el mundo salió corriendo a preparar porque el instinto de supervivencia nos lleva a la preparación y nos lleva a proteger a los menos afortunados, a los pobres, a los que no tienen recursos, porque es lo que hemos estado haciendo, ¿no? Claro. Escucho anuncios donde hay gente que están pasando hambre porque obviamente no tienen de qué, hay supermercados, gente que está haciendo un trabajo, iglesias que están recibiendo vagones de comida y que están haciendo oiga bien, iglesia, dije iglesia, no se equivoque, qué duro le han querido dar las iglesias como si nosotros fuésemos un foco donde si vas a la iglesia te vas a contaminar. Un foco de infección. ¿Cómo va a ser? Mire, yo he ido a 2 iglesias bien estructuradas y organizadas, las voy a decir. Fui a la iglesia del Sendero de la Cruz y fui a la iglesia de Wanda Rolón. Y fui en calidad de adorador y de científico. De las 2. Oye, qué bien. Para ver cómo estamos trabajando, porque yo creo que como figura pública, y lo digo con humildad, sé que me puedo acercar a cualquiera de estos 2 ministros, estas 2 mujeres de Dios, y decirles, creo que estás mal aquí o acá. Podría acercarme con confianza y como hijo del Señor decirle, esto está mal. No tengo nada que decir de las iglesias, de tan bien que lo están haciendo. Yo quedé impresionado. Yo quedé impactado. Yo me sentí con una libertad. Lo único que me dolió, porque duele, es sentir el distanciamiento. Que en la iglesia eso es tan difícil. Y ver cómo desde el altar, desde el que adora, desde el que predica, estructuran toda la experiencia de las exigencias gubernamentales del distanciamiento social. Mire, es para glorificar el nombre del Señor y decir, gloria a Dios
por lo que está ocurriendo en las iglesias que se han atrevido responsablemente a abrir por la necesidad al pueblo. ¿Por qué? Porque también nosotros somos un servicio esencial. La espiritualidad, aún dentro de la medicina, oiga bien lo que le voy a decir, es un elemento esencial. Usted es un ser emocional, usted necesita espiritualidad, usted necesita llenar su alma y su espíritu de la misma manera que usted desayuna, almuerza y come. Así es. Si dejamos a Willy, es el próximo candidato a las próximas elecciones. Definitivo, espectacular como lo explica, ¿verdad? Sencillo. Sí. Willy, Qué bravo eres. mira, papá, es que nosotros, ¿verdad? Tenemos la parte de las chicas con el embarazo ectópico y lo cojo a forma de broma porque tú eres un hombre apasionado. Sí, es verdad. Bien apasionado. Y el tema del corona lo tenemos antes y Willy se queda montado. Sí, el problema es que como yo los escucho, desde que empiezo, pues ahí está. ¿Qué sucede con las pacientes embarazadas con embarazos ectópicos? A ver. Aparte de que cuando le das la noticia y tenerlos en este medio ambiente de hospitales con COVID es bien difícil. Emocionalmente, como decíamos ahorita, sí, es difícil trastocarlo. Ahora, vamos a hablar de las definiciones para que la gente entienda qué es un embarazo ectópico y qué debe esperar. Cuando se diagnostica específicamente un embarazo ectópico, quiero decir que ya prácticamente es un embarazo no viable. Oh, wow. El bebé no lo va a lograr. Punto. Un embarazo ectópico con ciertas excepciones espectacularmente excepcionales, porque lo tengo que decir así, donde pues obviamente cuando son embarazos fuera del útero, que son abdominales, que se han reportado, y ha sido casos extremadamente extraordinarios que no se supone ni que ocurran, que literalmente tú dices, bueno, no sabemos. ¿Okay? Con esas excepciones, el embarazo ectópico que la gran mayoría de la gente escucha, cuando un médico dijo, tuve un ectópico, me operaron, tuve un ectópico y me dieron medicamentos. Usualmente, y en la gran mayoría, sobre el 90 y pico % de esos embarazos no los van a lograr. No lo van a lograr. Están implantados en un lugar incorrecto. Ectópico significa ecto, de afuera. De afuera. No está dentro, no está dentro del útero. Al no estar dentro del útero, constituye una situación que en un punto particular lo vas a constituir como una emergencia. ¿Cuándo? Cuando de momento el embarazo persiste en crecer en ese lugar. Vamos a escoger un lugar fuera del útero, en la trompa, que es donde usualmente está. Y la trompa de falopio se divide en la parte más cercana al útero, que es la parte cornual, la parte intermedia y la parte cercana al ovario, que es prácticamente la fimbria o esa área de la trompa que parece como muchos tentaculitos que están abrazando el ovario y a través de unos movimientos atrapa el óvulo para que fluya y viaje a través de la trompa y una vez sea fecundado, ese huevito se implanta en la matriz y tenemos un bebé. Ocurre que ese proceso tan hermoso que le estoy explicando no se da de forma adecuada y el óvulo se queda estancado en esa región. Y cuando se queda estancado en esa región, comienza a implantarse y a crecer en la trompa, independientemente si es cercano al ovario, si es en la parte medial de la trompa o la parte proximal de la trompa hacia el útero, esa parte que llamamos corno. ¿Desde qué tiempo se da cuenta el médico que eso está ocurriendo? Mira, muchos de ellos son difíciles de diagnosticar. ¿Oh, sí? Sí, muchos no, muchos son bastante fáciles, dependiendo de la estructura y fisionomía de la mujer. Y obviamente porque haces una prueba de embarazo, oiga bien, cuantitativa, tiene 3 T. No la cualitativa, la cualitativa, la que te cualifica como embarazada, dice positivo o negativo. Ajá. La cuantitativa hace precisamente eso, cuantifica, contabiliza y es un número. Y ese número va creciendo a medida del embarazo. Va creciendo también, a medida los días van pasando, se va cambiando ese número y cerca de las 72 horas, 48, 72 horas de seguro en un punto dentro de ese embarazo temprano, el número duplica. Si tuviste un 500, de momento tienes 1000 o 1500 o 2000.
Tiene que ir en creciendo. Cuando está en creciendo y tú cuando haces el sonograma endovaginal, que tú dices, mira, el endometrio está engrosado, pero no encuentro el saco. No está en su lugar. Ya hay ustedes. Entonces tú te acercas y le dices a la paciente, mira, tengo un número que te cuantifica como un embarazo de 5 semanas. Tú me dices que llevas 2 semanas que te falta la regla. Este número dice, por la leyenda que te trae el resultado, X o Y cosa. Cuando te lo traes, tú dices, pero mira, y le enseñas la pantalla de la máquina sonográfica del paciente, todo esto es endometrio, mira cómo está tu útero, tu matriz. Y mira, no encuentro un saco. Encuentro una serie de cambios en los laterales del útero, lo que los médicos conocemos como las anejas, y esas áreas que están anexadas al lado del útero, comienza un proceso obviamente de engrosamiento, un proceso inflamatorio. De ahí cuando mandas a hacer un estudio mucho más profundo, que tenemos los perinatólogos de este país, que todos están altamente capacitados para encontrar embarazos ectópicos, el ginecólogo obstetra, que obviamente hace sonogramas en la oficina, también los puede diagnosticar. Y obviamente los radiólogos, a través de todo su equipo que tienen en los hospitales o en los centros, que son máquinas de un nivel y un calibre que pueden detectar estos embarazos. Así que al principio, esto tiene que ser antes de las 12 semanas. Hay algunos con muchas excepciones que han pasado esos números, pero son excepciones de excepciones. Estos son cambios antes de las 12 semanas durante ese primer trimestre, que usted tiene que estar segura de que este embarazo está dentro del útero. ¿Por qué? Porque luego, más tarde, se constituye en una emergencia. ¿Qué emergencia? Sabemos que el bebé no es viable. Y usted me pregunta, ¿y usted ha sacado embarazo ectópico? Sí. Sí, y he orado y he dicho al Señor, wow, está latiendo, tú lo ves ahí, y si tú no lo sacas, pasa algo. ¿Ustedes saben qué? Que si ese embarazo ectópico rompe, y yo sé que muchos han escuchado, yo tuve un embarazo ectópico roto, que es típico escuchar, no, yo estaba muy bien, me dio un dolor bien fuerte, no sabía que estaba embarazada, me dio un dolor, creían que era apendicitis, me desmayé, cuando llego al hospital y me operan, encuentran que tenía mi abdomen lleno de sangre. Oh my God. Oh my God, eso mismo. Y que yo tenía un embarazo en una trompa. Y eso ha pasado. Gente que no se han dado cuenta que están embarazadas. Usted sabe que hay mujeres que dicen, pues yo llevo como 6 meses y yo no he sentido nada de mi embarazo. Y el bebé está bien. Porque hay asuntos dentro de la mujer que simplemente no sienten nada hasta que llegue ese momento crítico. Si ese embarazo ectópico rompe, se constituye una emergencia y hay que operar sí o sí. A esta paciente hay que controlar el sangrado. Obviamente al romper hay que informarle a la gente que perdió esa trompa. Pierde la trompa. Esa trompa ya deja de ser funcional. Willy, ¿cómo el bebé crece y se desarrolla estando fuera de la matriz? Porque esas primeras semanas no hay problema en ese crecimiento. Claro, cuando ya llega un punto en que esa pared no tolera el próximo nivel de que es un bebé más grande, hay unas exigencias fisiológicas donde ese bebé se tiene que nutrir. Obviamente, la parte que constituye la placenta, que se llama sincitiotrofoblasto, eso va a trabajar y va a seguir conquistando territorio. Y esa parte no discrimina. Ponlo de esta manera, como si fuera un cáncer. O algo que está calcomiendo, que está buscando. Porque esa parte tiene, que una vez lo dije aquí en un programa radial, el milagro de cómo se da un embarazo real dentro del útero. El único órgano que lo puede hacer es la matriz. ¿Ha tenido casos de mujeres que no quieran operarse pensando, o sea, no quieran terminar con el embarazo pensando, no, algo yo sé que puede pasar, algo extraordinario, sí, y termine en una emergencia así? No que termine una emergencia, obviamente, tú hablas con el paciente, mira, yo creo en los milagros, yo soy creyente también, yo sé que Dios puede hacer algo, vamos a hacerte de forma seriada, específicamente las que vienen bien temprano en el embarazo. Ajá. Y vamos a hacerte este estudio de forma seriada, pero si llegas a tal nivel, te puedo dar hasta tal fecha. Y entonces, la voy viendo y vamos mirándonos las caras, vamos mirando el sonograma, porque si el milagro de fe se va a dar en esos días, no se va a dar después. Okay. Tenemos que ser bien claros, o sea, Dios también es un ser de ciencia. Él la creó.
Él sabe. No podemos entrar en el proceso de la negación. Y a eso es que yo creo que tú estás hablando. Sí hay pacientes como que entran en negación y hay gente que comienzan a declarar y a decir, amén, yo creo que Dios puede hacer, pero vamos a seguirte. Vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en este proceso. Sí, y hemos tenido el caso que tenemos que decirle, mira, es un ectópico y hay que manejarte. Hay dos maneras de manejar un ectópico. O sea, hay unas contraindicaciones para no dar medicamentos porque tú puedes tratar de salvar la trompa si este embarazo ectópico por alguna razón, luego de haberse alojado en la trompa, de momento el bebé deja de crecer y no hay latido. Y ahí tú lo puedes trabajar con medicamento. Hay un medicamento muy común que se utiliza, el metrotrexato, que se utiliza para otras condiciones de salud, pero nos ayudan a tratar de disolver, de eliminar, por decir algo, ¿no? Ese embarazo temprano para salvar la trompa, y lo que estamos tratando es exclusivamente de preservar esa parte de ese lado, la fertilidad de la paciente para que pueda volver a quedar embarazada. Ahora, una vez ese embarazo es agresivamente peligroso, sigue creciendo, hay un latido, hay un bebé, la implantación es bien fuerte y sigue creciendo, obviamente va a llegar un punto en que él se quiere imponer y al querer imponerse en ese crecimiento, las áreas que tienen venas y arterias, que están aledañas, que están tratando de alimentar a ese bebé, no van a aguantar el empuje porque ellos no son endometrio. Ellos no tienen esa capacidad. Ellos son una trompa. Y la trompa, que es muy débil, es una trompa, es un tubo bien delicado, con unos cilios. Piense el interior de la trompa, cuando usted mira al mar y usted mira dentro del mar como en el fondo del mar, todas estas plantas se mueven. Ajá. Y parece que están como que bailando, tienen un ritmo. Sí. Dentro de la trompa, que es un tubo, hay unos vellos, unos pelitos, que son como unos tentaculitos, que ellos van moviéndose. Y ellos van literalmente, cada vez que llega un óvulo, dice, ok, dale, por aquí, dale, sigue. Y lo van moviendo y lo van empujando hasta que lo llevan y lo depositan en el útero. Por alguna razón, esa fase no se da. Y al no darse, él se queda ahí, estancadito en ese área y se implanta y ocurre lo que conocemos como el embarazo ectópico. ¿Qué usted tiene que hacer? Seguirse con mucha regularidad. Si no, pregúntele a mis pacientes, como yo las sigo. A veces tengo teléfonos de ellas. ¿Cómo estás? ¿Cómo sigues? ¿Tienes dolor? ¿Vas para el hospital? ¿Estás en la sala de emergencia? Sí. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Qué te dijo la doctora? ¿Te refirieron al especialista? El especialista te está viendo. Es prácticamente, no es un seguimiento, es un perseguimiento, literalmente, que uno le tiene que dar al paciente. Porque obviamente uno queda con el shock del diagnóstico y tú tienes que como que decirle, óyeme, esto es importante seguirlo. Y hemos tenido los dos casos. Ok. Hemos tenido casos donde obviamente con uno de los profesionales, que es el materno-fetal, consultamos qué viste, lo viste, tiene polo, no tiene polo, tiene latido, no tiene latido. Comenzamos a buscar, ¿no? En qué estatus, en qué nivel está ese ectópico. Si es un ectópico que realmente luego que se dio no progresó el bebé y te preocupa, no ves el latido o lo que muchos dicen el flickering o el movimiento de lo que se va a convertir en el sistema circulatorio del bebé, tú dices, pues vamos a dar metrotrexate, vamos a tratar de proteger esa trompa para que no ocurra el ectópico. Si es un ectópico roto, obviamente los síntomas son mareo, debilidad, desmayo, hipotensión, la gente se va en unas presiones bien bajas, pues claro, si está sangrando por dentro y no sabe que está sangrando, simplemente sintió un dolor. O sea que sí es bien peligroso. Sí, un embarazo ectópico roto es una emergencia y oiga bien, cuando se rompe un embarazo ectópico el paciente se puede morir. Yo quiero darle un par de minutos a las chicas que están escuchando al doctor William Ruiz esta mañanita a que se comuniquen con nosotros, Moraima. Aprovecha, son un par de minutitos. Claro que sí. Para que tú aclares tu duda, hagas tu pregunta a los siguientes números telefónicos. 993-9700, 993-9700. Comunícate, aprovecha que el doctor está aquí para que entonces puedas hacer tu pregunta. Yo realmente había escuchado
que sí era algo alarmante que había que correr, pero no sabía que era que se desangraba por dentro. Ya tenemos la primera llamada, luego hablamos de eso. En Ruta, muy buen día. Buenos días, bendiciones. Amén. Amén. Yo hace 8 años tuve un embarazo ectópico, no sabía que estaba embarazada, yo estaba sangrando, menstruando, y me dio un dolor tan fuerte que terminé en el hospital. Tuve el supuesto aborto, me mandaron para mi casa y como 5 días después la prueba de embarazo decía positivo. Llegué al hospital nuevamente y en 1 hora ya yo estaba en sala de operaciones, pero yo no tengo la más mínima idea de qué pasó conmigo, si mi trompa, como estaba diciendo el doctor, sufrió daño. Yo desde ahí no he vuelto a quedar embarazada y no estoy operada. Ok. Me encantaría irme a chequear y saber si aún yo pudiese tener bebé. Es bien importante que vayas al hospital donde te operaron y solicites el reporte operatorio. Ahí te van a decir qué fue lo que te hicieron, ¿ok? ¿Por qué? Porque a veces, aunque operamos, hay ciertas cirugías que tú abres la trompa, la limpias y la dejas quieta para ver si esa trompa puede recuperar. Que las posibilidades que tengas un ectópico en el mismo sitio, si dejas la trompa que ha sido ya maltratada por ese ectópico, no por el doctor, por ese ectópico, es bien elevada, bien elevada. En tu caso en particular, no es que hayan hecho nada malo contigo, es que, como dije al principio, muchas veces es difícil de encontrar el embarazo y cómo se comporta la parte del endometrio es muy parecido a un aborto incompleto, y como dices que sangraste y sangraste con coágulos, el endometrio que no está recibiendo prácticamente ese embarazo, pues comienza a despegarse y comienza a botar sangre, coágulos, todo este proceso que es la menstruación, ¿no? Y entonces, no sangré, mira, sí, tengo una prueba positiva, pero sangré. Y hacen un sonograma y obviamente si es bastante temprano, pues es muy difícil de encontrarlo en la aneja. En algunos casos, en otros es mucho más fácil. Todo paciente tiene su propia idiosincrasia. En el caso de ella pasó eso. Continuamos en Ruta, muy buen día. Muy buenos días. Es el señor Domingo Díaz de Canóvana. Es que estaba oyendo la disertación que estamos haciendo ahí de cuestiones de embarazo y oí una palabra como que no me cuadraba, que ellos mencionaban ahí sobre cualificar. Ok, lo explicamos ahora. Sí, hermano, mire, porque usted puede tener algo positivo o negativo y eso es cualitativo. Eso es de cualificar. Si está positivo, tienes tal o cual condición. En el embarazo usted puede hacer una prueba y dice, está positiva, estás embarazada, hasta que se puede ver lo contrario. Cuando estudiamos el embarazo, hermano, que queremos saber cómo está progresando, pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo. Tenemos que cuantificar la hormona que estamos evaluando para ver cuánto está creciendo el embarazo. Así que cuantitativo, los números son para ver crecimiento, cualitativo para decir si estás embarazada o no lo estás. Qué bien, él quiere aprender, muy bien, los excelente. varones. Seguimos en Ruta, buenos días. Buenos días, doctor. Yo tengo una duda. Hace muchos años atrás yo tuve síntomas similares al embarazo. Okay. Un día fui al baño y cuando voy al baño y era como si fuera a orinar, me salió una bolsita. Yo me puse tan nerviosa que esa bolsita yo la boté y al poco tiempo esos síntomas yo los dejé de sentir. ¿Es probable que eso hubiese sido un aborto espontáneo? Sí, es probable. Si tenías síntomas de embarazo, y esto es lo que se llama la clínica, que usted le pregunta al paciente y el paciente manifiesta unos signos y unos síntomas, y usted le pregunta, y en base a la respuesta, usted intuye que el paciente sí estuvo embarazado. Si usted tuvo una sintomatología, los síntomas de embarazo, usted comienza a sangrar y hay un saco, una bolsa que varias semanas después usted expulsa con coágulos, si usted la ve y es diferente al coágulo, se tiene que presumir, se tiene que dar por hecho, por los síntomas, no por prueba, no por sonograma, que de seguro usted tuvo un embarazo, un aborto espontáneo completo. Máximo cuando se te fueron todos los síntomas y su vida volvió a la normalidad.
Hay unas excepciones, pero eso el médico se le explica cuando él las ve. Excelente, Willy. Gracias por esta información que tú siempre nos traes. La gente está pegada aquí en Facebook. Hay una que nos dice, tengo un sobrino que a los 8 meses de embarazo nació ectópico. Hoy tiene 32 años. ¿Es un milagro? Bueno, hay que ver las circunstancias de lo cual hablan. Porque cuando buscas en la literatura médica hay unas excepciones impresionantes, ¿no? No puedo dar fe, tendría que yo leer. Si fue un embarazo ectópico, si no se crió dentro del útero, se crió en otro lugar, en el área, por ejemplo, un embarazo abdominal que existe, fuera de la matriz, y se dio, definitivamente es un milagro. ¿Okay? Así que sí, creo que sí, que puede haber ocurrido. Son las excepciones de las excepciones de las excepciones. ¿Okay? Por eso es que es un milagro. Qué bien, excelente. ¿Cómo se comunican contigo? Mire, estamos allí con todos los de la ley, con el distanciamiento social, con los pasillos del edificio, con sillas cada 6 a 8 pies, con las mascarillas, con la cuestión de temperatura, Juan, lo que sea, lo que estén diciendo para mantener la oficina abierta, ¿verdad? Estamos en el 278-2393, ese es el teléfono principal de la oficina. También estamos en el 938-6565 y por supuesto en el 423-2424, donde todo el personal de allí está contigo en todas tus etapas, incluyendo la etapa del COVID. Excelente, así que pasen por allá, revisen este video, compártalo con alguien, de seguro le hará bien a alguna persona. Así es. Y visiten las oficinas del doctor William Ruiz. Muchas bendiciones. Bendiciones. Vamos